Bueno, buenas tardes, buenas noches para muchos de ustedes. Desde Prodesi les damos la bienvenida a todos los que les interesa participar en este conversatorio de hoy, que va a consistir en la tercera presentación del libro sobre el caso Beatriz, un libro realizado por una cantidad de profesores y de juristas que se han puesto a analizar los diferentes argumentos que este caso trae a colación en la interpretación de la defensa de la vida en la Convención Americana de Derechos Humanos, en uno de los sistemas regionales de derechos humanos, y en la supuesta responsabilidad que se le quiere atribuir al Estado por su legislación y por cómo trató este caso en particular en el ámbito médico. Nos honra mucho los tres expositores que estarán hoy. Dos de ellos han participado en la escritura de los capítulos de este libro y un tercero, que ya es habitual para Prodesi, el doctor Vítolo, no ha participado en la escritura. La próxima vez, Alfredo, te vamos a invitar a que lo hagas, pero nos va a dar también una presentación desde su mirada como lector. No más que agradecerles a todos los que se suman, agradecerles a los ponentes y no quiero demorar más la presentación. Cada uno de ellos va a exponer unos 10, 15 minutos, luego dejamos lugar para las preguntas. La idea es que sea conversado, leer esas preguntas a los ponentes y luego dar un cierre. La idea es que no dure más de 1 hora y media. Sofía, te paso la palabra para que los presentes. Muchas gracias. Gracias, Débora. Muchas gracias también a los expositores y a todos los que están aquí hoy. Voy entonces a comenzar con darle la bienvenida a Gilberto Solís. Gilberto Solís es abogado, es de El Salvador, es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Dr. José Matías Delgado de El Salvador, es máster en Derechos Humanos por la Universidad de Navarra y también en esa universidad se encuentra realizando su doctorado. Gilberto, bienvenido. Cuando quieras puedes activar tu micrófono y te escuchamos. Ya, de acuerdo. Gracias, Sofía. Bueno, primero quería darle las gracias a todos y bueno, estoy muy contento de poder estar aquí acompañándolos. La verdad es que hay un gran nivel de, de autores, ¿verdad?, en el libro y yo siempre se lo he dicho a todas las personas que me han preguntado, ¿verdad?, que ha sido algo muy providencial que me ha hecho sentir, bueno, hasta cierto punto inmerecida la oportunidad de estar ahí, pero eso no quita también tomar el rol, ¿verdad? Y aceptar, ¿verdad?, que debemos de defender las posturas ahí donde, donde es necesario. Y por otro punto, también quería aprovechar la oportunidad antes de empezar mi exposición para saludar a mis amigos que veo a Joaquín, que está desde Argentina, que también hizo el máster en Derechos Humanos conmigo aquí en la Universidad de Navarra y también a otros compañeros en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, que fue, bueno, mi primer trabajo en el que tuve acercamiento en temas de esto, ¿verdad? Del derecho a la vida no nacida. Y bueno, yo voy a centrarme básicamente a lo que quizás yo conozco más de primera mano, que es el tema de la regulación de la vida no nacida en El Salvador, ¿verdad? Eh, quisiera hacer voy a hacer una breve exposición respecto a cuál es la normativa penal que existe en El Salvador respecto de la vida no nacida y también un análisis constitucional, ¿verdad? También para finalizar como un análisis a futuro de qué es lo que podría pasar en caso que la Corte Interamericana decida lo que quiera decidir, ¿verdad? En el caso de El Salvador, eh, el Código Penal no regula expresamente los supuestos en los cuales va a estar habilitado la práctica del aborto, sino más bien lo establece bajo causas de justificación de manera general. Sin embargo, sí establece de manera expresa que el supuesto de aborto culposo no va a ser tipificado, ¿verdad? Y que es, bueno, uno de los argumentos que se aducen, al menos mediáticamente e incluso en el contexto de la Corte Interamericana, es que en El Salvador existe una prohibición absoluta del aborto. El primer paradigma que hay que romper es que no existe una prohibición absoluta del aborto.
y que el aborto es posible realizarlo de manera excepcional, pero no como una práctica de interés directo, sino una práctica en la cual, en casos excepcionales donde corre grave peligro la vida de la madre, entonces el médico, al tratar de proteger la vida tanto de la madre como del bebé, advierte que no es posible proteger ambas vidas y en ese supuesto, pues habilita que se realice el aborto. Pero ese tipo de habilitación no es una habilitación previa, sino de carácter eh, que debe ser corroborada posteriormente. Es decir, no es que un tribunal va a autorizar de manera previa que se autorice un aborto, sino que el médico dentro de su labor va a realizar lo que considere el pertinente y si en el caso práctico advierte que la única solución médica para salvaguardar la vida de la madre es practicar el aborto, entonces lo realiza. Eso sería en el tema de carácter penal. Y en el ámbito constitucional, El Salvador posee una redacción casi idéntica a la de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual en su artículo 1 protege el derecho a la vida no nacida desde el instante, bueno, desde la concepción. Esto fue una reforma constitucional que se dio en el año 1997, en la cual, bueno, básicamente el arzobispo metropolitano Fernando Sáenz Lacalle estableció que, eh, tal cual como estaba redactado el artículo, existía la posibilidad de que se habilitara el aborto, entonces y exhortó a los diputados que pues no se dejara abierta esa puerta. Entonces existió un acuerdo de reforma constitucional que adicionaba la protección de la vida no nacida desde el instante de la concepción y fue ratificada. Eh, y a partir de eso cobró más fuerza la protección del derecho a la vida no nacida. Eh, la trascendencia de esta reforma constitucional conecta con el artículo 248 de la Constitución de El Salvador, que establece tres cláusulas pétreas, es decir, temas que no son reformables. Un tema que no es reformable es el tema del territorio, otro tema que no es reformable es la alternabilidad, y otro tema que no es reformable en la Constitución de El Salvador es la forma y sistema de gobierno. Y el máximo tribunal de justicia en El Salvador, en la sentencia de inconstitucionalidad 7/2012, dijo que el principio de no regresividad de los derechos fundamentales formaba parte de la forma y sistema de gobierno. Y por tanto, ir en regresividad de un derecho fundamental atentaba contra esta cláusula pétrea. Es decir, que cualquier reforma constitucional o cualquier normativa o cualquier fuente del derecho que pretendiese ir en regresividad de un derecho fundamental estaría atentando contra una cláusula pétrea. Y en esa medida, reformar la Constitución en El Salvador para habilitar el aborto no sería factible, puesto que es una cláusula pétrea. Y respecto del tema de lo que eventualmente pudiese decidir la Corte Interamericana en cualquier sentido, en El Salvador los tratados internacionales no se encuentran en una jerarquía igual a la Constitución. Eh, la Sala de lo Constitucional, que es el máximo tribunal de justicia, ha tratado de a veces como darle mucho protagonismo al tema de los tratados internacionales, pero no admite, ¿verdad?, que, que son parte de la Constitución. Y eh, también tenemos otros ejemplos, ¿verdad? No solo en el caso para verlo en el caso de El Salvador, por ejemplo, aquí en España el Tribunal Constitucional ha dicho que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no son sentencias de un tribunal supranacional que tenga la facultad de anular o cambiar eh, el sistema constitucional de España. Y eso que la cultura jurídica en Europa es de brindarle a estos tribunales
mucho protagonismo, pero ni siquiera aquí el Tribunal Constitucional Español admite que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sean sentencias que tengan la facultad de poder cambiar algo tan trascendental en un país como es la Constitución. En ese sentido, las sentencias que pueda emitir la Corte Interamericana, en el caso de El Salvador, tendrían un efecto meramente declarativo, no tendrían la facultad de poder cambiar la situación de la normativa jurídica de la vida no nacida. Y quizás como último punto, en el caso de El Salvador fue el único país que al momento de ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos estableció una reserva. Fue el único país y que fue admitida y que nadie hizo ningún tipo de reparo en ella. El Salvador dijo que ratificaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la medida que esta no contraviniese la Constitución salvadoreña. En ese sentido, si la Corte Interamericana estableciera que el artículo 4 establece un derecho al aborto y si este artículo contraviene la Constitución de El Salvador en su artículo 1, que protege la vida desde el instante de la concepción, entonces eh, ese artículo tendría que ser declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Y, y pues esa sería, digamos, la situación en la que se encuentra en El Salvador, al menos de carácter eh, eh, respecto del sistema de fuentes, ¿verdad? Y ya de carácter práctico, el presidente de El Salvador, bueno, tampoco, aunque esto no fuese así, él admitiría como el tema, ¿verdad?, del aborto que fuera legalizado en El Salvador. Pero ya eso ya de carácter político. Al menos de carácter jurídico, hay muchos argumentos que no lo harían viable. Y de carácter político, pues también. Y, y eso sería de mi parte los comentarios que quería. Y un comentario general de los artículos de los demás autores es que a mí me parece que el libro hace una verdadera, yo lo veo como si esto fuese una guerra. No ha dejado ni un cabo suelto, es decir, desde todos los ángulos ha ido cerrando cada uno de los argumentos que utilizan los pro aborto e incluso ha derrotado argumentos que posiblemente ni ellos se han formado. Y eso me parece muy importante, me parece muy importante y desde luego que esto no hay nada, para mí no hay nada más que obligue que la razón o que la verdad. Y es lo que me da mucha satisfacción después de leer el libro. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Vale la pena decir que tú has participado con un amicus curia, ¿no es cierto?, en esta causa y bueno, y sos el que más conoce de alguna manera por ser de El Salvador esto que nos estás contando de cuál es la situación allí, ¿no es cierto? Muchas gracias. Paso ahora a presentar a nuestra segunda expositora. La voy a ya poner para que la puedan ver. Pilar Zambrano es doctora en Derecho, docente e investigadora, profesora titular de Derechos Humanos y Pensamiento Político en la Universidad de Navarra en España. Es y ha sido profesora en la Universidad Austral e invitada en varias universidades de Latinoamérica, como la Universidad Panamericana de México, la Universidad de La Sabana en Colombia, la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Además, también ha participado como amicus en la Corte Interamericana en el caso Beatriz. Y desde Prodesi te agradecemos mucho tu generosidad y disponibilidad. Y desde la UCA también en el derecho, en haberte ofrecido a escribir este valioso capítulo, Pilar, que estamos ansiosos por escuchar tus ideas. Bienvenida, gracias. Bueno, nada, soy yo la agradecida por la invitación a participar del libro y por la invitación a participar también de este evento. Bueno, se me ha pedido que hablara 10 minutos, quizá intentaré sostenerme en los 10 minutos.
quizá un poquito más, si me corto, ya me avisan y paro esté donde esté. Y un poco la idea, dado que por lo demás agradezco al profesor Vítolo, que es una autoridad de Derecho Constitucional argentino, que esté acá presente también, y sé que va a comentar la obra en su conjunto, con lo cual voy a hacer lo que se me ha pedido, pero que es hacer referencia al trabajo de mi autoría dentro del libro, aunque haré alguna que otra consideración sobre otro capítulo también, ¿no? Bueno, yo, el trabajo, digamos, ¿no? se titula Artavia Murillo, Beatriz y la disolución del Rule of Law. Un poco la idea que expongo, que desarrollo en el trabajo, es a raíz o en ocasión de digamos, el análisis del informe de fondo de la Comisión Interamericana en el caso Beatriz y la constante referencia que hace al caso Artavia Murillo, ¿no? Como precedente que de alguna manera le da sustento jurídico a la pretensión del informe de Fulton. Bueno, en el análisis tanto de Artavia Murillo como de el informe de fondo de la Comisión en el caso Beatriz, advierto lo siguiente, que de alguna manera la Corte, en el caso Artavia y la Comisión en el informe, están poniendo de manifiesto su propia concepción acerca de la que es la naturaleza del sistema interamericano de derechos humanos. Y es una concepción que, desde mi punto de vista, se aleja a pasos más rápidos que lentos de lo que podríamos pensar que es un sistema auténticamente jurídico y que pasa a transformarse en un sistema político con una muy débil institucionalización o institucionalidad. ¿Por qué digo esto? Por el completo desapego a las formas jurídicas de argumentar que hay tanto en Artavia Murillo como en el informe de fondo de la Comisión en Beatriz. En este desapego, por lo demás, yo no diría que ni soy la primera ni la última que lo advierte, ¿no? Pero se ha puesto de relieve en otros trabajos ya más generales sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana, donde se destaca que ciertas pautas o técnicas interpretativas van también o guían la acción y la práctica del Regional de los Derechos Humanos americana hacia este desapego de las formas jurídicas de argumentar. Dentro de estas pautas, las que más claramente tienen este efecto son la adopción de las reglas del principio de progresividad y no regresividad, la idea de la interpretación dinámica, el concepto mismo del árbol vivo, de la convención como un árbol vivo, e incluso la pretensión de que el discurso de los derechos humanos es un discurso que se construye con unas ciertas autoridades, en concreto y sobre todo bajo el rol y la preponderante y autoritativo de la Corte, con el auxilio de la Comisión, que van fijando estándares a los que estándares que podrían definirse o explicarse como interpretaciones, reglas de precedente que establecen cuál es el significado del texto del tratado y que además establecen autoritativamente el significado de ese texto, no solo para las partes que están involucradas en los casos, sino para el conjunto de los estados firmantes o estados partes del sistema internacional. Es decir, la Corte y la Comisión
se conciben a sí mismas como autoridades últimas, interpretativas del significado abstracto del tratado, y además pretenden que esa autoridad es erga omnes y no caso por caso o ad casum, ¿no? Claro, todo esto podría ser más o menos preocupante dependiendo cómo interpreten y cómo se formulen esos estándares interpretativos. Y acá el rasgo quizá preocupante para el funcionamiento del sistema en general es aquello con lo que de alguna manera titula el trabajo, ¿no? El desapego al rule of law y esa progresiva, paradójicamente, porque mediante la interpretación progresiva se produce un progresivo abandono del rule of law, o si quieren, del principio de legalidad, según el cual las decisiones jurídicas tienen que tomar como premisas las fuentes del derecho del sistema del que se trate. Si es un sistema constitucional, las fuentes constitucionales; si es un sistema convencional, las fuentes convencionales; y si es un sistema constitucional abierto, un sistema convencional, como lo es hoy la mayoría de los sistemas latinoamericanos, ambas fuentes, las convencionales y las constitucionales. Pero en todo caso, los órganos, las instituciones aplicadoras de esas fuentes del derecho, no son las que, por supuesto, tienen un margen de creatividad interpretativa, pero un margen acotado por alguna forma de significado objetivo de los textos. ¿Qué pasa con la Corte y la Comisión, y especialmente con la Comisión? Que no actúa como, digamos, bajo la premisa semántica de que no existe un significado objetivo en los textos, de que el significado se construye progresivamente. Claro, uno podría pensar en la interpretación progresiva, en el principio de progresividad, como un mandato según el cual en la interpretación de los tratados hay que tener en cuenta las circunstancias de manera tal de hacer valer los bienes y valores recogidos en los tratados en las circunstancias concretas en las que esos valores deben realizarse. Pero los valores permanecen y son los mismos. Pero no es esto lo que pretende la interpretación progresiva. Lo que pretende la interpretación progresiva es un cambio en los valores. Por tanto, en el objeto de los derechos recogidos. Lo que va progresando, insisto, no es la forma de proteger los bienes que son objeto de los derechos, sino la comprensión de cuál es el objeto de los derechos, lo que implica una disolución de los textos y lo que implica que la Corte y la Comisión se ven a sí mismas como constructoras de los textos, no como intérpretes y aplicadoras de los textos. Esto en general. Ahora veamos qué pasa. Esto puede aplicar a en el libro queda de manifiesto, ¿no? Cuando tanto en los capítulos en los que de alguna manera se ha subrayado la paradoja de que siendo la Convención Interamericana la única convención internacional dentro de los sistemas internacionales y los sistemas regionales de derechos humanos que reconoce el derecho a la vida desde la concepción explícitamente y que además establece el mandato de proteger ese derecho por ley, y más aún, esto en el 4.1, en el 1.1 establece que no se podrá distinguir el nivel de obligación por razón de nacimiento. Es decir, más explícito es imposible. Reconocimiento del derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción. Artículo 4.1. Hay personas desde el momento de la concepción. Hay titular de derechos, de todos los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida, desde la concepción. Artículo 3. Todo ser humano tiene derecho a la personalidad jurídica. Nuevamente, no hay distinción entre seres humanos. Basta con ser un miembro de la familia humana, como establece el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Basta con ser un miembro de la especie humana para tener personalidad jurídica. Pero no es solo esto, no es solo que hay derecho a la vida y antes de derecho a la vida, derecho a la personalidad jurídica por el solo hecho de ser un ser humano,
sino que además el tratado, la Convención Interamericana en el 4.1, se preocupa de establecer qué obligaciones tiene respecto de esa vida el Estado y desde cuándo. Y dice, desde la concepción tiene una obligación de protegerlo por ley. Y esto lo combinamos con el 1.1 que establece, y esa protección de la vida con la fuerza de la ley, no con políticas, o podría ser, mediante distintos tipos de políticas educativas y no con la fuerza de una ley formal. Sin embargo, establece, ¿no? La vida se protegerá desde la concepción con la ley. Y el artículo 1.1 establece, y no se establecerán distinciones en la fuerza de esa protección en razón del nacimiento. Es decir, antes y después del nacimiento, el nivel de protección de la vida humana tiene que ser igual. Claro, frente a este texto, ¿cómo puede la Comisión instar a la Corte a que inste u obligue a El Salvador a desarrollar, como pretende, políticas y protocolos que permitan el acceso irrestricto al aborto y a la remoción de todos los obstáculos jurídicos para el acceso al aborto? Establece en caso de que se afecte la integridad física o moral de la madre, es decir, siempre, ¿no? Es decir, ¿cómo con ese texto podemos llegar a esta conclusión? Actuando en este sistema, no estamos actuando ni en el sistema africano, ni en el europeo, que también si estuviéramos actuando ahí, tendríamos muchas razones para decir que no hay bases jurídicas para sustentar esta pretensión. Pero estamos en el sistema interamericano, donde tenemos el 4.1, el 1.1, el 3, donde no hay margen para establecer, o bien que no hay persona, o bien que si hay persona, la obligación de protegerla es más débil que la obligación de proteger a una persona ya nacida. No hay margen textual para sostener esta pretensión. Entonces, ¿en qué lo basa la Comisión si es que se concibe a sí mismo como un órgano jurídico? ¿Y en qué basaba la Corte en Artavia Murillo la pretensión, su pretensión de que la protección de la vida humana no nacida es progresiva, es menor, o si quieren, es menor cuanto menores son las perspectivas de viabilidad? Es decir, la Corte en Artavia Murillo había dicho, no podía decir otra cosa. Hay, por supuesto, derecho a la vida desde la concepción, y dijo la Corte en Artavia, sin embargo, la concepción se produce con la implantación. Bien, eso es discutible, pero no lo voy a discutir ahora. Dicho esto, tendríamos que decir ahora, ok, tenemos esa regla de precedente. Desde la concepción se produce con la implantación. Es discutible, no lo voy a discutir ahora. Supongamos que esto es así, establecido en Artavia. ¿Qué sigue? Teniendo en cuenta lo que establece el artículo 1.1 de la Convención y el 4.1 y el 3, que hay una obligación de proteger esa vida y que no se puede devaluar la protección en función del nacimiento, es decir, de si nacía antes o después. Sin embargo, la Corte Interamericana establece en Artavia Murillo, y de esto se va a tomar la Comisión en Beatriz, que la obligación de proteger es menor en función de la menor perspectiva de viabilidad, y mayor cuanto más nos acercamos. En el fondo era una idea tomada de Roe v. Wade en 1973. A medida que nos vamos acercando al nacimiento, la obligación del Estado de proteger esa vida es mayor. Ahora, si en el nacimiento, y esto lo dice, si luego del nacimiento las perspectivas de vida son bajas, por tanto vuelve a bajar la obligación de proteger. ¿Cuál es el sustento jurídico de esta idea? Más allá de los argumentos bioéticos que podamos tener en contra de esta pretensión, que los podríamos considerar. Pero concentrémonos en lo jurídico. ¿Cuáles son las fuentes jurídicas para afirmar esto? Por supuesto, no es el texto de la Convención, porque el texto de la Convención dice exactamente lo contrario. ¿A qué acuden? Bueno,
yo en mi trabajo ahí propongo un neologismo que sería un fontium shopping. En vez de forum shopping, fontium shopping. Es un tomar y dejar precedentes de tribunales constitucionales, por supuesto los que están a favor del aborto, y dejar los que han protegido la vida dentro del sistema interamericano. Por ejemplo, en el caso Artavia Murillo se tomó Roe v. Wade como un precedente en favor de la idea de que la protección de la vida humana es progresiva, y se desconoció completamente en el caso Artavia la sentencia del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema Argentina Portal de Belén, y las sentencias que en ese momento ya habían tenido lugar del Tribunal Constitucional chileno y peruano, los tres, antes de Artavia Murillo, en el sistema interamericano, habían afirmado que la obligación de proteger la vida desde la concepción es absoluta, no en el sentido de que no tiene excepciones, sino en el sentido de que tiene el mismo peso que después del nacimiento. Sin embargo, la Corte hace un fontium shopping, deja de lado, no nombra estos precedentes que son de su propio sistema, y va a Roe v. Wade. Ahora, cuando va a Roe v. Wade, se olvida de lo que dice la Corte en Roe v. Wade. Y fíjense lo que dijo la Corte en Roe v. Wade, que era el caso que estaba usando la Corte en Artavia y que usa también la Comisión acá. La Corte en Roe v. Wade, en 1973, primer sentencia primer caso en todas las prácticas occidentales constitucionales en las que se afirma la existencia de un derecho constitucional de libertad, no un derecho prestacional, un derecho de libertad a la no penalización del aborto. La Corte dice, si se probara, en Roe v. Wade dijo, si se probara que el feto es persona para nuestra Constitución, entonces, por supuesto, la pretensión de Roe de que se despenalice el aborto caería. Dicho de otro modo, si en un sistema jurídico se reconoce como persona a la persona por nacer, entonces es evidente que la penalización del aborto es como mínimo razonable, por no decir obligatoria. Tenemos el 4.1 que dice que es persona. Entonces, la misma Corte que inventó el derecho al aborto dijo, si se dieran las condiciones jurídicas que se dan en el sistema interamericano y que se dan en El Salvador, entonces no solo es razonable, sino que es hasta obligatorio proteger con la fuerza de la ley penal la vida del sujeto no nacido. Volvamos al fontium shopping. Entonces, ¿qué hace la Corte en Artavia? Toma y deja. Toma Roe v. Wade, y además de tomar de Roe v. Wade, toma lo que quiere de Roe v. Wade. Deja de lado Portal de Belén, el caso de la sentencia del tribunal peruano y la sentencia del tribunal chileno, porque a pesar de que eran de su sistema, habían, aplicando el 4.1 de la Convención, reconocido el derecho a la vida y además estableció la obligatoriedad de la protección legal de la vida vía, en ese caso era proscripción de anticonceptivos abortivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay acá de fondo, ¿no? Bueno, no voy a seguir, no voy a dar más ejemplos de este fontium shopping, aunque los hay. También hay una apelación, doy uno más, solo uno más. Se cita el caso Vaux versus Francia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ese caso se dijo lo mismo que se dijo en Roe v. Wade. ¿Qué dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en ese caso? Dijo, es un asunto, está dentro del margen nacional de apreciación de los estados establecer si hay personalidad jurídica o no.
por supuesto, si un Estado opta por reconocer la personalidad jurídica, tiene derecho e incluso debe proteger la vida de esa persona legalmente, con la única condición de que esa protección se sujete a principio de razonabilidad. Pero establece la obligatoriedad de protección. Eso, por supuesto, lo dejaron de lado. Y se quedaron solamente con la parte de Beau versus France, donde se dice que la personalidad jurídica, la atribución o no de personalidad jurídica está dentro del margen nacional de apreciación. Incluso hasta fue poco inteligente quedarse con esa parte, porque esa es la única parte que no le convenía a la Corte Interamericana. Porque en la Corte Interamericana ya ha hecho, el sistema interamericano ya ha hecho la opción de reconocer la personalidad jurídica. Entonces, ¿qué pasa si se diluye la juridicidad del sistema? ¿Qué pasa si yo ahora voy a leer 3 o 4 párrafos y con esto, porque creo bueno, el punto al que quiero llegar ahora es el siguiente. Claro, uno podría decir, bueno, lo que pasa es que el sistema, por supuesto, pasa a ser menos previsible, pierde seguridad jurídica, pierden soberanía los estados, con una intromisión de una institución que es política y no jurídica, y la politicidad sin juridicidad, por supuesto, establece o tiene como consecuencia una falta total de seguridad jurídica y de previsión. Y de igualdad en la toma de decisiones. Porque la falta de juridicidad o institucionalidad en la toma de decisiones determina que, por supuesto, la presión o la fuerza política se ejerza sin un marco de acción que reparta igualmente las voces entre las partes interesadas, ¿no? Bueno, esto es lo que va a pasar y lo que le pasa a todo el sistema. Ahora, ¿qué pasa cuando de lo que estamos hablando es de la dignidad y de la persona y de la vida humana? Acá entonces es todavía más grave. Yo creo que si, ¿no? Y lo quisiera, lo paso a leerlo ahora, ¿no? Digo, si todos nuestros conceptos son verdaderamente como pretenden la Corte y la Comisión, el mero resultado de convenciones sociales, esto también aplica, por supuesto, a los conceptos valorativos y normativos, empezando por el concepto de dignidad. Si todos los conceptos están sujetos a principios de progresividad, de árbol vivo, etc., también el de dignidad. Claro, se comprende así que la Corte y la Comisión negara con tanta facilidad el vínculo conceptual entre ser humano y personalidad jurídica, porque total, lo construimos socialmente a ese vínculo. No hay nada en el ser humano que determine que sea titular de la personalidad jurídica o que sea digno, en primer lugar. Es una construcción social. Por eso, con tanta facilidad, en Artavia Murillo decidió cortar por lo sano y dar un golpe sobre la mesa y decir que la personalidad jurídica aparece con la implantación sin ningún argumento ni filosófico, ni antropológico, ni mucho menos jurídico, ¿no? Ahora, esto es, desde esta perspectiva la dignidad no se concibe como un atributo inherente a todo ser humano, que es lo que dice por lo demás el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Ya no es un atributo del ser humano, sino una cualidad que se atribuye a aquellos a los que de forma progresiva o regresiva, en el aborto es regresiva, se la estamos quitando a algunos, según el caso, se lo vaya otorgando o retirando el privilegio de ser persona, ¿no? Entonces, los problemas que se derivan de esta relativización para cualquier práctica de derechos humanos son varios. En primer término, la finalidad de respeto a la igual dignidad de todo ser humano se torna irrealizable. ¿Por qué? Porque es ininteligible, nadie lo comprende. ¿A qué nos referimos? No lo sabemos. Porque el concepto mismo de dignidad, si es el mero resultado de una fuerza de poder político, de un choque de fuerzas o de pretensiones políticas,
en sí mismo no tiene ningún significado. Es una mera construcción que carece de significado. Entonces, lo mínimo que le va a pasar al sistema es que ni siquiera sabemos para qué lo estamos construyendo. Segundo problema. En segundo orden de la relativización de la dignidad, por supuesto se deriva la relativización de la fuerza absoluta de los derechos o categórica de los derechos. Si el valor de la persona en sí mismo es relativo, igualmente relativo es la obligatoriedad de respetar los derechos. Por supuesto, la dignidad es el valor inherente que le corresponde a todo ser humano. Por ese valor inherente le debemos un respeto, un trato como un fin en sí mismo. Los derechos son la concreción de qué quiere decir respetar. No son otra cosa más que eso. Pero si la dignidad es una construcción social, o si los derechos son una construcción social, entonces respetar se vacía de sentido. Con lo cual hablar de una obligación absoluta de respeto carece también de sentido, porque no sabemos qué quiere decir respetar, qué hay que respetar en la persona, ni siquiera qué es la persona, ¿no? Entonces, contamos, en fin, con todas las piezas necesarias para mostrar el horizonte comprensivo que subyace a la pretensión de la Comisión de que se garantice un derecho de libertad y más aún un derecho prestacional al aborto, en un contexto normativo que enuncia de forma explícita la obligación estatal de proteger el derecho a la vida desde la concepción. ¿Qué es lo que pasa? La Comisión no pretende comprender nada. Lo que pretende es construir ex nihilo, a partir de la nada, el significado de los textos. Y como constructora de ese significado se concibe a sí mismo más como un órgano político que como un auxiliar de la función jurisdiccional de la Corte. Este horizonte de comprensión puede ser visto como causa o como consecuencia de la relativización de la dignidad. Sería causa, por un lado es causa de la relativización del concepto de dignidad, porque si el significado del concepto carece de toda referencia objetiva, entonces se podrá aplicar o desaplicar según la voluntad de quien quiera. A la vez, este convencionalismo semántico es una consecuencia de relativizar la dignidad, porque si la dignidad es relativa, también van a ser relativos todos los derechos, todos los bienes, el objeto de todos los derechos que se suponen fundados en la dignidad. Entonces, para cerrar, simplemente, ¿qué está en juego? Está en juego el sistema, en primer lugar, la naturaleza jurídica del sistema. En segundo lugar, el punto, el fin, el sentido del sistema en su totalidad, que es la protección de la dignidad inherente de todo ser humano. A quien no le preocupe tanto lo segundo, porque ya nació y estamos a salvo, que aunque sea le preocupe lo primero. Lo dejo acá. Entonces, muchas gracias y perdón por la extensión. Gracias, Pilar, qué lindo escucharte, nos dejas con ganas de escucharte un ratito más, así que guardamos energías tuyas para las preguntas. Me toca entonces darle la bienvenida a Alfredo Vítolo, que tiene la difícil tarea de comentar un poco sobre esta obra y tiene que hacerlo también en poco tiempo. Así que bienvenido, Alfredo. Voy a leer tu currículum. Alfredo es abogado por la UBA, es Master of Law por la Universidad de Harvard, es profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos y Garantías en la UBA y en la UCA. Ha sido nominado por el gobierno argentino para ocupar una plaza de comisionado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2020-2023 y hoy tenemos la suerte de tenerlo acá y darle la bienvenida. Alfredo, cuando quieras. Gracias, Sofía, gracias, Débora, por la invitación. Después de la enfática presentación de Pilar y haberlo escuchado a Gilberto, me estoy muy tentado de quedarme callado y decir, bueno, basta. I rest my case, como dicen los norteamericanos. Tengo que agradecerle acá principalmente a Pilar que me invitó a participar del amicus presentado en el caso y que firmé con mucho gusto, porque realmente sus fundamentos son muy buenos.
Me toca comentar un libro, en realidad no voy a comentarlo, ahora voy a explicar por qué. Me toca comentar un libro que jamás debió haberse escrito. Es un libro que jamás debió haberse escrito porque es muy raro un libro que comenta un caso que todavía no tiene sentencia. Uno generalmente comenta sentencias. ¿Qué habrá llevado o cuál es la trascendencia? Y un poco Pilar nos llevó a eso, ¿no? ¿Cuál es la trascendencia de que tengamos que estar comentando un libro con 9 trabajos y una presentación en donde se señala el disparate de este caso? En realidad, no es un disparate. Esto es lo grave, que no es un disparate, que estamos enfrentados a una posible sentencia que, forzando todos los textos, forzando todos los métodos de interpretación, forzando todas las reglas de derecho internacional, de interpretación del derecho internacional, de interpretación del derecho interno de los estados, como decía Pilar del Font Shopping, reconozco un derecho que los estados no quisieron reconocer específicamente. Y esto va mucho más allá de una teoría. Supongamos por un segundo que podemos llegar a considerar que existiera un derecho natural al aborto, ¿no? Un derecho no explícito al aborto. Los estados no lo han reconocido como tal. Y esto tal vez, Pilar hablaba del phone shopping. Yo hace 11 años, en el año 2013, presenté una ponencia en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en donde a la teoría de la Corte Interamericana y de la Comisión la llamé el querer ser. O sea, frente al deber ser y al ser, las posturas de la Corte Interamericana y de la Comisión nos reflejan un querer ser. Esto es como quiero yo que sea. O sea, el derecho internacional es lo que yo digo porque yo lo digo y porque se me da la gana, lo digo como tengo ganas. Esto es feo decirlo, es triste decirlo, pero es la realidad. Y estamos llegando a la tormenta perfecta, porque si bien la visión imperial de la Corte Interamericana, Sofía me va a retar por mi uso de adjetivación, la visión imperial de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de que son los creadores de los estándares, estándares que se imponen a los estados, que deben establecerse para los estados, más allá de cuál fue la voluntad de los estados cuando adoptaron las convenciones que adoptaron, con las reservas que adoptaron, como decía Gilberto, con las declaraciones interpretativas que adoptaron, como fue el caso de Argentina, a decir, hay un derecho porque se nos da la gana de que sea así, porque nosotros lo vimos así, en personas que carecen por completo de legitimidad democrática y carecen por completo de responsabilidad funcional, nos plantea un escenario peligrosísimo. Aun cuando fuera al revés, aun cuando fuera al revés, si estuvieran dictando reglas que nos gustarían a nosotros que las dictaran, porque no es el sistema, no son las reglas del sistema. Yo estoy jugando un juego en donde juego un juego con reglas, y las reglas están para aplicarlas, interpretarlas dentro de los debidos márgenes que la misma regla le da, pero no para crear reglas porque se me da la gana. Y yo digo que esto es una tormenta perfecta, ¿por qué? Porque esto arranca esa visión imperial alrededor de la idea del control de convencionalidad, que no es solamente la necesidad de que los estados apliquen los tratados, sino que en esa segunda vuelta del control de convencionalidad, la Corte dice, y los estados tienen que aplicar la norma tal y como la interpreto yo. ¿Por qué? Porque yo lo digo y porque yo soy el intérprete final. Muy lindo, pero nadie le dio este rol a la Corte. Rol que además es enfatizado y reforzado por la visión de la Comisión, que en cada caso que lleva a la Corte, recordemos que no hay una obligación de llevar los casos a la Corte, sino que la Comisión los lleva a la Corte porque tiene ganas, la Comisión le dice a la Corte, esto está en todos los casos, ustedes pueden verlo en cada nota de elevación del caso a la Corte. Este caso permitirá a la Corte desarrollar o profundizar estándares. Yo tuve la suerte de argumentar en contra de esto, en un caso concreto, representando a la República Argentina, donde le dije, mire, señores, estaba en Costa Rica, y le digo, ustedes no están acá ni para crear estándares, ni para generar estándares, están para resolver un caso conforme a derecho, punto. Y al que no le guste esto, está mirando otro canal. Este es el problema central que tenemos. Y de esta lógica hay un movimiento muy fuerte, aprovechando esta idea de llevar a crear derechos al gusto de algunos sectores determinados.
En este caso, un colectivo enorme que quiere llevar adelante la agenda de reconocer un derecho humano al aborto. Punto. Los tratados de derechos humanos tienen una particularidad, y lo voy a mirar desde una visión no de derecho natural, sino absolutamente de derecho positivo, porque precisamente los tratados de derechos humanos nacen con la idea de no tener que ir a discutir derecho natural. Los tratados de derechos humanos aparecen como tratados. ¿Por qué? Porque no podíamos ponernos de acuerdo como comunidad humana de cuáles son los derechos humanos fundamentales. Y avanzamos con una declaración universal que era un ideal común por el cual tenemos que esforzarnos, nos fija obligaciones concretas, pero que sí reconoce la dignidad de la persona humana, con todo lo que decía Pilar hoy y lo que dijo Juan Cianciardo la presentación anterior, ¿no? De ese concepto de dignidad de la persona, ese concepto de dignidad maleable que decía Pilar recién. De que, bueno, se es digno, pero non troppo, ¿no? Pero vamos a un escenario. Los estados se obligan conforme a un tratado. ¿Por qué? Porque yo al identificar un tratado, un derecho, e incorporarlo al texto expreso y positivo del tratado, lo reduzco de la discusión filosófica, lo saco de la discusión. Ya lo tengo acá. Y ya tenerlo acá me permite a mí enfocarme en la norma. ¿Por qué? Porque los estados se obligan a lo que la norma indica, no se obligan a otra cosa, a menos que lo hayan establecido. Y los estados no se han obligado a nada más que a cumplir con lo que está en el tratado. Y el famoso artículo 4.1 de la Convención Americana, que no prohíbe el aborto, pero que sí protege la vida, son dos cosas distintas, claramente no puede interpretarse tergiversadamente sosteniendo que reconoce un derecho al aborto. ¿Por qué? Porque específicamente la regla es la protección de la vida y la excepción podría ser eventualmente el reconocimiento por algún estado del derecho al aborto en alguna circunstancia, pero no al revés. Pero esto viene en un arrastre. Yo voy a marcar 3 hitos en el accionar de la Comisión Interamericana que me resultan muy preocupantes y muy peligrosos. Ahora, yo no niego que, como decía Sofía, me nominó la República Argentina para integrar la Comisión Interamericana, nominación que nunca llegó a ser votada en la OEA porque el gobierno argentino la bajó. ¿Por qué la bajó? Muy sencillo, porque yo estaba en contra del aborto. Busquen los diarios de la época, podrán enterarse qué pasó. Empezó un lobby enorme diciendo que yo había argumentado en el Congreso argentino en contra de la existencia de un derecho humano al aborto. Pero a ver, al año siguiente, en 2019, en una audiencia temática que tuvo lugar en Quito, en Ecuador, una de las comisionadas, que había sido integrante de la Corte Interamericana, la audiencia era sobre derechos sexuales y reproductivos, se quejaba de que cómo era posible que la Corte tuviera que estar perdiendo el tiempo. Así, esos son los términos, ¿eh? Voy a ir a mirarla. Estaba perdiendo el tiempo discutiendo estas cuestiones del aborto, que se debe a posturas regresivas de los hombres que hacen las leyes. Comisionada, reelecta como comisionada y jueza de la Corte Interamericana. O sea, no tiene la menor idea de lo que decía Pilar, de cuál es el rol del sistema interamericano, para qué la pusieron a ella ahí, para que ella fue nombrada en la Corte, no para crear estándares. Pero sigamos más adelante. En el año 2022 se produjo una mini crisis en la Comisión Interamericana cuando la Comisión emitió un tuit aplaudiendo medidas tomadas en México en favor de la despenalización del aborto. Este tuit, nuevo modo de legislación, tengámoslo en cuenta, nuevo modo de legislación, motivó 5 tweets enfrentados de otro comisionado, de uno de los comisionados, diciendo, yo no estoy de acuerdo con esto. Esto no es la postura de la comisión. Y no estoy de acuerdo y lo fundamentó. ¿Por qué? Fundamentó claramente porque esto motivó que casi lo echaran al comisionado de la Comisión Interamericana. Porque cómo osaba enfrentar. Y motivó que la comisión dictara un reglamento público por el cual se dice que los comunicados de prensa no admiten discrepancias y que las discrepancias quedan en actas que son reservadas y que no conocemos. O sea, veamos viendo cómo se va armando la tormenta perfecta. Junio del 2023, un año de la sentencia norteamericana en el caso Dobbs.
la Comisión Interamericana emite un tuit nuevamente y un comunicado de prensa deplorando esa decisión. Está ahí, vaya y pase, puede ser. Pero nos encontramos con que ahí le señala a la Comisión a los Estados Unidos las cosas que cree que deberían hacer por un comunicado de prensa. El año pasado, diciembre del año pasado, una audiencia temática sobre aborto convocada contra Estados Unidos, en donde estaban todos de acuerdo en lo mismo, porque el gobierno norteamericano estaba en contra del fallo Dobbs. El secretario ejecutivo adjunto de la comisión le pregunta al gobierno norteamericano cómo va a implementar las medidas que la comisión le pidió que adoptara en el tuit. De vuelta. O sea, insisto, esto es parte de toda una campaña tendiente a. Por eso digo, es la tormenta perfecta. Tomándonos de una corte y una comisión que se creen que son autoras de normas jurídicas por encima de la voluntad jurídica de los estados, de personas que podrán ser muy técnicas, ser muy capaces y saber mucho, pero no están ahí puestas como legisladores, no están puestos ahí para crear normas, están puestos ahí para aplicar normas, para defender las normas, pero no para crear los estándares ni para crear estas normas. Nos encontramos con que estas personas que carecen de legitimación democrática pretenden decir a los estados que se obligaron lo que ellos no se obligaron. Recordemos el famosísimo fallo de Derecho Internacional Público del caso Lotus, va a cumplir 100 años, en donde la Corte Permanente de Justicia Internacional, en aquel entonces antecedente directo de la Corte Internacional de Justicia, señala muy claramente que las normas que limitan la soberanía de los estados deben interpretarse restrictivamente y nunca en sentido amplio. Los estados se obligan, y como decía Pilar, acá tenemos no solamente un font shopping, sino que tenemos una tergiversación de los principios interpretativos generales del derecho internacional, que exige interpretar las normas conforme a sus términos. Esta es la primera regla, el sentido en el cual las partes quisieron obligarse. Y este caso está estructurado, primero falseando los hechos para llevar a hablar de aborto cuando no se habla. El caso no es un caso de aborto, primer punto. No tiene nada que ver con aborto. Esto está claramente explicado en los distintos trabajos. No hay un caso de aborto. Pero, ojo, El Salvador se ha transformado en el vehículo a partir del cual el sistema interamericano pretende establecer el derecho al aborto. Pasó con Manuela. Empezó en Manuela esto. Esto no arranca acá. Es parte de esta campaña armada con la idea de llevar al convencimiento de que existe un derecho para que se cree y se obligue a los estados a reconocer algo que los estados no se obligaron oportunamente. Entonces, yo quiero recordar, y esto vuelvo a tomar algo que dijo Juan Cianciardo en la presentación anterior, los votos lucidísimos de Eduardo Biogrossi, porque en su testamento político, jurídico político, Biogrossi nos deja lo que yo creo es el camino adecuado. ¿Por qué? Porque Biogrossi, como juez, habla de todo, habla del control de convencionalidad y dice, señores, el control de convencionalidad es aplicar la norma convencional. Punto. No es ser que nosotros somos los oráculos que interpretamos el derecho internacional. Nosotros lo aplicamos, lo interpretamos dentro del margen que el tratado, pero no creamos la regla. ¿Por qué? Dice, porque esto, y voy a citar textualmente un caso que no tiene nada que ver con el aborto, que es el caso Casanina contra Perú, un caso vinculado con independencia de fiscales. Dice, si uno no está de acuerdo con lo que la norma convencional establece, lo que la Corte, y yo agrego la Comisión, tiene que hacer no es ejercer la función normativa internacional que compete a los estados, suavizar a los estados la necesidad de modificarla. De este modo, la norma va a tener consenso democrático y poder funcionar. Porque los estados no nos han dado a nosotros la función de legisladores. Y en Manuela completa la idea desde la visión del aborto y repite lo que había dicho él mismo en Artavia Murillo. Y dice,
No existe norma jurídica interamericana ni internacional alguna, sea convencional, costumbre internacional o principio general del derecho, las tres fuentes del derecho internacional, conforme el famoso artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, dice que reconozca el aborto como derecho. Solo existen resoluciones de órganos internacionales, la mayoría de estos conformados por funcionarios internacionales no representantes de los estados, decisiones que, además de no ser vinculantes, no son interpretativas del derecho internacional vigente, sino que solo reflejan aspiraciones en orden a que éste cambie en el sentido que sugieren. Con esto me voy. O sea, esto está marcando el camino. Estamos ante la tormenta perfecta. Estamos ante esos casos que en doctrina se llaman litigio estratégico. Litigio estratégico para hacer decir a la Corte algo que los estados no quisieron reconocer cuando firmaron la convención. El artículo 4.1 de la convención fue producto de muchísimo debate cuando los estados adoptaron la convención allá lejos de hace tiempo. De hecho, y fue El Salvador uno de los motores más fuertes, originales, del proyecto original del artículo 4.1, de la protección del derecho a la vida desde la concepción, sin ningún tipo de limitación. Fueron los países que tenían reconocido el derecho al aborto en algún nivel los que forzaron la incorporación de la frase en general. O sea, no es que el artículo 4, o sea, mirar los papeles de trabajo que llevaron a la adopción de las normas es fundamental desde la visión del derecho internacional. Casualmente, el en general es una regla que admite que un Estado, si dentro de su sistema constitucional lo quisiera establecer, pudiera establecer como excepción, porque la regla es el reconocimiento de la vida desde la concepción, algún tipo de aborto. Ahora, dar vuelta a esto es tergiversar la historia, tergiversar la norma, el texto, y hacerle decir a la norma lo que yo quiero que diga. Es ese famoso querer ser. Con esto cierro. No comenté los 9 trabajos por 2 razones. La primera, porque si yo comentara el trabajo me transformaría en exégeta de otros. Y nada mejor para esto que leer el propio trabajo, que la verdad es una maravilla porque cada uno de esos 9 trabajos, desde distintas visiones, desde visiones que van de la filosofía, el derecho, la psicología, nos dan nuevos escenarios para mirar el disparate, que es que un caso, como el caso de Beatriz, haya llegado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Es admirable el uso y el manejo de las fuentes que tenés, incluidas los comunicados de prensa de la Corte y de la Comisión. Realmente. Muchas gracias. Nos honrás mucho con esta presentación. Voy a destacar a los demás para que estemos juntos y empezamos una ronda de preguntas. ¿Les parece? A ver si Sofía me... Débora, déjame Ajá. mientras haces esta Sí, tarea cómo de no. cámara, agradecerle a Alfredo, agradecerle a Pilar, agradecerle a Gilberto y también quiero mencionar que en lo que sería nuestro público de hoy están Max Silva Bot, está Ligia de Jesús Castaldi, está también Juan Cianciardo. Los tres han participado del libro, cada uno con sus aportes, así que gracias también por estar aquí. Si quieren pueden después hacer alguna pequeña intervención, en todo caso nos levantan la mano. Y les dejamos también el link para que puedan descargar desde la Biblioteca de la Corte Interamericana el libro que está disponible de manera gratuita. Así que también aprovecho para agradecerle a la editorial El Derecho porque nos ha permitido llevar adelante este proyecto, pero además nos ha permitido ponerlo a disposición de todos aquellos que quisieran leerlo de manera libre. Así que no solo lo pueden descargar ustedes y mirarlo gratuitamente, sino que también lo pueden difundir y los aliento para que lo hagan. Y ahora sí, Débora. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Llegan varias preguntas, vamos a ir leyendo a medida que están dirigidas algunas y otras están a los que la quiera contestar. Para el doctor Gilberto, ¿qué herramientas podría tener la Corte Interamericana para obligar a cumplir su decisión a El Salvador, sea cual ésta fuera? Eh, bueno, la primera de carácter político, ninguna.
De carácter político, ninguna, no. Yo creo que el presidente actual ha sido claro, ¿verdad? No solo, no, ya lo han notado ustedes, ¿verdad? El tema del régimen de excepción que acabó de manera radical la inseguridad en el país y que ha existido presión no solo del sistema interamericano, sino a nivel mundial, ¿verdad? Y él ha sido muy tajante en el sentido de que no va a cambiar, ¿verdad? Y entonces, como él, al menos hoy por hoy, la postura es que no está de acuerdo en este tema del aborto, entonces de ahí no hay nada que hacer. De carácter jurídico, diría lo mismo, diría lo mismo. En El Salvador es claro que quien tiene la última palabra sobre los derechos fundamentales y particularmente sobre el derecho a la vida es, es la Sala de lo Constitucional. Y hoy por hoy la protección de la vida no nacida es algo innegociable y tampoco se puede modificar. Bien, muchas gracias, Gilberto. Ahora hay una pregunta para Pilar. Eh, la referencia a Artavia Murillo, ¿no? Vos mencionas muy bien, en el libro también analizás bien ese precedente, diríamos así, para la misma corte. ¿Podrías decirnos si este precedente es exactamente aplicable a este caso o tiene diferencias? Bueno, tiene, a ver, en el precedente Artavia Murillo es ambiguo, es ambivalente la forma de aplicación a este caso, ¿no? Es decir, recordemos que en el presidente Artavia Murillo la cuestión que se trataba básicamente la pregunta era si era legal desde el punto, si era admisible desde el punto de vista de la Convención Interamericana que el Estado de Costa Rica prohibiera no todas la mayor parte de las técnicas de fecundación in vitro, básicamente las técnicas que implican el descarte de embriones, ¿no? Entonces, para resolver esta cuestión, evidentemente había que determinar si el embrión era titular del derecho a la vida, ¿no? Dentro del sistema. Y la Corte resuelve que el embrión no es titular del derecho a la vida porque no es persona jurídica, interpretando el artículo 4.1. El artículo 4.1 dice, no toda persona tiene derecho a la vida, este derecho será protegido por ley en general desde la concepción. Como muy bien explicó el doctor Vítolo, ese en general implica que puede haber alguna excepción, pero la premisa es que desde el momento mismo de la concepción hay personalidad jurídica, hay una persona, hay, por tanto, dignidad y hay titularidad del derecho a la vida y de todos los demás derechos, ¿no? Entonces, en Artavia Murillo, la primera regla de precedente, por decirlo, ¿no?, que se establece es que la personalidad jurídica aparece con la concepción, pero que por concepción debe interpretarse implantación en el útero, ¿sí? Entonces, la segunda regla de precedente que se establece, esta es una que es discutible, pero que digo, con relación a este caso, ¿en qué sentido le puede aplicar al problema del aborto? Bueno, podríamos decir, en Artavia Murillo, la Corte reconoce, de todas maneras, es redundante que reconozca otro, porque está en el texto de la ley, pero que desde la concepción hay personalidad jurídica y que por tanto hay obligación de proteger la vida de todo ser humano, nacido o no nacido, desde el momento de la concepción, que la Corte interpreta como implantación. Hasta acá Artavia Murillo no favorece a ninguna pretensión de legalización del aborto, o por lo menos de legalización absoluta. Otra cosa es que se legalicen algunos casos excepcionales en virtud de la protección, por ejemplo, del derecho a la vida de la madre
o de la salud física de la madre que pueda estar comprometida con el embarazo. Pero en todo caso, el reconocimiento o en Artavía de que desde el momento de la implantación, vamos a decir, hay persona y hay por tanto obligación estatal de proteger la vida, es incompatible con la aseveración de que hay un derecho absoluto, total al aborto, sin restricciones, o que incluso un derecho amplio al aborto. Si hay derecho a la vida, si hay una persona, evidentemente hay una obligación estatal de proteger la vida de esa persona ya antes del nacimiento, entonces, si es que se reconociera el aborto, va a tener que ser con excepciones, ¿no? Y siempre ponderando el derecho a la vida del niño por nacer con el supuesto derecho al aborto de la madre, ¿no? Que en todo caso, insisto, nunca se podría reconocer un derecho a matar, que es lo que dijo la Corte en Roe v. Wade, sin más, ¿no? Entonces, ¿pero qué otra cosa dijo la Corte en Artavía? Además de decir esto, agregó una segunda regla de precedente que ahora sí favorece a Beatriz, a la pretensión del aborto en Beatriz. Y es que la obligación de proteger la vida humana no es una obligación que se mantiene igual en su fuerza, en su peso, durante toda la vida del ser humano, sino que varía en función de las perspectivas de viabilidad del ser humano. Por tanto, cuanto mayor es la perspectiva de viabilidad, más obligación tiene el Estado de proteger. Cuando menor, menos. ¿Sí? A esto se suma, entonces, bueno, uno podría decir, evidentemente, no es lo mismo un feto de un mes en cuanto a sus perspectivas de viabilidad fuera del seno materno, no lo tiene ninguna, que uno de 7 meses, que sí tiene perspectiva de viabilidad fuera del seno materno. Igualmente, perspectiva de viabilidad también merece ser interpretado, pero por ahora dejémoslo como perspectiva del seno materno. Entonces, esa idea sentada en Artavía de que la obligación de proteger la vida humana antes del nacimiento no es igual en todas las etapas del embarazo, sino que va creciendo a medida que nos aceptamos al nacimiento. Esto está tomado de Roe v. Wade. Esa idea obviamente favorece algunas, no todas las pretensiones de que se despenalice o deslegalice. Lo hace más viable, pero tampoco lo hace... en todo caso, habrá que discutir y habrá que ver en qué medida, entonces, bueno, llegados a este punto, habría que decir dos cosas, ¿no? Primero, si esa regla de precedente sentada en Artavía es válida, si es sustentable, si tiene un sustento jurídico, que bueno, yo ya expliqué por qué desde mi punto de vista no tiene ninguno, ni con el fin del... No tiene ni un sustento en el sentido literal o en el sentido corriente de los términos de la Convención, ni en la finalidad, en el objeto y fin del Tratado de la Convención. Desde ningún punto de vista puede decirse que la obligación de proteger es progresiva o regresiva en función de la viabilidad. No desde el punto de vista del sentido corriente de los términos, ni desde el objeto y la finalidad del tratado, que es lo que establece el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre la interpretación de los tratados de cómo hay que tratar, ¿no? Entonces, creo que Artavía no solo se extralimitó en cuanto a la interpretación del significado de las normas jurídicas directamente aplicadas a la protección de la vida por nacer, sino que además desdibujó el sentido y la finalidad del tratado al establecer, en definitiva, que todas las obligaciones a cargo del Estado de protección de la vida humana, y no solo la del sujeto por nacer, están condicionadas por las perspectivas de viabilidad del ser humano. Insisto, a mí me parece que esto no es igualmente nocivo si se aplica a un sujeto por nacer que a uno ya nacido. Pero supongamos que en el auditorio hubiera gente que dijera, no, desde mi punto de vista es peor si se aplica al sujeto ya nacido. Bueno, pues le digo que también se aplica al sujeto ya nacido, porque es un principio general. Entonces, una vida humana con menos perspectivas de continuidad, porque tenga cáncer, un cáncer avanzado, porque
cualquier tipo de enfermedad terminal, se le aplica el mismo principio, por supuesto, que sentó la Corte para el sujeto por nacer. Menos perspectiva de viabilidad, por tanto, menor obligación del Estado de proteger tu vida. Lo cual contradice todo lo demás, los principios de vulnerabilidad, en primero y principal, por no decir el principio de igualdad, que son connaturales a nuestro sistema de derechos humanos, pero además enfáticamente acertados por la misma Corte y la Comisión, incluso para defender los derechos de la mujer que dice estar defendiendo. Bueno. Clarísimo, Pilar, muchas gracias. Bueno, en el mismo tenor, en la misma temática, aquí una pregunta para Alfredo, donde se te pregunta, ¿no ha abierto DOCS un camino que quizás siga luego la Corte Interamericana? Concretamente, ¿no acabará diciendo la Corte que es competencia de cada estado decidir si penaliza o no lo hace? Y bueno, y aquí agrega esto que explicaba también Pilar, ¿Artavia deja espacio para una salida así, Alfredo? Es que, a ver, yo creo que ojalá fuera eso. O sea, si fuera eso, estaríamos cubriendo lo que dice la Convención. La Convención específicamente omite referirse al tema del aborto como un derecho y deja la posibilidad de que los estados puedan permitir en determinadas circunstancias, por eso es el concepto en general, el aborto. O sea, yo insisto acá, no existe en la Convención una prohibición absoluta del aborto. Si hay un reconocimiento al derecho a la vida desde la concepción, que son dos cosas distintas. O sea, ¿por qué? Porque el concepto de en general abre la puerta a que los estados puedan, si tienen ganas, si sus sistemas jurídicos lo permiten, si sus sistemas jurídicos lo tienen reconocido, porque reconozcamos que además el concepto es que la convención no puede limitar derechos que están garantizados en el orden nacional. Esto lo dice específicamente la convención. Entonces, si un Estado reconoce abiertamente el derecho a la vida desde la concepción, como es el caso argentino, desde la reforma de 1994 específicamente, en donde hemos incorporado la Declaración Interpretativa Argentina efectuada al momento de ratificar la convención de que para la Argentina hay ser humanos de la concepción, no podría reconocerse, pero hay estados que pueden reconocerlo. O sea, si la Corte dijera, esto es un tema dentro del margen de presión nacional de los estados, dentro de ese marco creo que sería convencionalmente válido, más allá de la visión de derecho natural que podamos tener. Gracias, Alfredo. Ahí, Sofía, ¿no es cierto? ¿Tenés más preguntas Sí, vos? ahí le cedo un momento la palabra a Gilberto ahí que nos cuenta un Ya, poquito más sobre la cuestión de cómo se ha sí, ido desarrollando digamos, todos estos pedidos o todos estos debates del aborto en el ámbito interno de El Salvador, ¿no? Porque Beatriz no es el único caso en el que el debate se ha planteado. Así que ahí Gilberto nos cuenta un poquito sí, más de cómo va esto desde de puertas adentro de El Salvador. sí. Bueno, la verdad es que yo he tenido la suerte, eh, ahora que comentaron que estaba la profesora Ligia Castaldi, que en su momento ella se contactó conmigo para que hiciera una investigación de lo que inicialmente se denominó las 17 y más en El Salvador, que acusaban a El Salvador de que existían condenas de 30 años de cárcel a mujeres que habían tenido problemas en el parto, ¿verdad? O sea, eran como abortos espontáneos, hablaban de abortos terapéuticos, en fin, eh, complicaciones obstétricas, mencionaban. Y bueno, yo tuve la suerte, ¿verdad?, de revisar todas las sentencias. Fui a todos los tribunales, tuve en mis manos las sentencias, las leí, y ni uno, pero ni un tan solo caso se trataba de un aborto. Ni un tan solo caso. Todos eran casos donde las mujeres tenían su hijo, después de tenerlo, cortaban el cordón umbilical, en la gran mayoría, y lo lanzaban en una letrina. Una letrina es un hoyo donde la gente hace sus necesidades. Los lanzaban. Y eh,
nada más quisiera comentarles dos casos para notar lo absurdo que era esta postura, ¿verdad? Había un caso donde, primero, médicamente se había establecido que por el tamaño que tenía los hombros el bebé, no pudo haber, no pudo haber salido de la madre, eh, si no es que ella estaba acostada y con las piernas totalmente abiertas. Es decir, que no pudo haberlo tenido en una posición parada y que el bebé saliera de forma directa, ¿verdad? Que era el argumento que ella utilizaba, ¿verdad? Y que aparte de eso, ella mencionó que se reventó el cordón umbilical. Entonces, en el proceso se demostró que el perito dijo de que solo pudo, por el tamaño del bebé, solo lo podía tener acostada y aparte de eso, el cordón umbilical había sido cortado. Es decir, que eh, es muy probable o 100% seguro que la mamá tuvo el bebé en un lugar, se acostó, luego cortaron el cordón umbilical, llevaron al bebé a la letrina y lo lanzaron. Esto es un caso de homicidio agravado, no es un caso de aborto. Y otros, en otros que estaban en contextos como, por ejemplo, que el compañero de vida se había ido a Estados Unidos y eh, luego de un año y embarazada, ¿verdad? La, la, la mujer y luego de salir embarazada, de pronto encuentran un cadáver eh, cerca de la casa de ella, le realizan prueba de ADN y se determina que es el hijo, ¿verdad? Entonces, eh, son esos los contextos, ¿verdad? Mediáticamente eh, se manejan como abortos, ¿verdad? Pero son casos de homicidio agravados y lo más injusto es que a estos casos se les dan indultos, pues. O sea, o sea, la corte pidió en el caso Manuela se redujese la pena y El Salvador no solo reduce la pena, sino también les dio un indulto. Eh, y es eso, ¿verdad? Y también quisiera mencionar como, nada más como una parte respecto de lo que mencionaba Alfredo, porque me pareció muy importante. Cuando se discutió la redacción del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, hubieron, quiero ver, fue República Dominicana, Brasil, Estados Unidos e incluso México, que se oponían a la redacción de la protección desde el instante de la concepción, que se oponían y que pidieron que se modificara. Sin embargo, Venezuela dijo, en cuanto al derecho a la vida desde el momento del instante de la concepción, no puede haber concesiones. A partir de eso, se sumaron más estados y decidieron no modificar el artículo. Es decir, que la intención que tuvieron los estados al establecer la protección desde el instante de la concepción y la palabra en general, no es no fue como una especie de a ver qué deciden ustedes hacer posteriormente, sino incluso evoca un consenso respecto de la protección de la vida no nacida y anticipándose a la prohibición del aborto en sus ordenamientos jurídicos. Y, y eso, bueno, y tal vez agregar que en el caso Artavia Murillo, eh, bueno, el tema de eh, anidar o implantación, cuando se creó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ni siquiera era posible el tema de crear vida humana fuera del vientre materno, ¿verdad? E incluso así lo dice la misma Corte Interamericana cuando cita un peritaje, ¿verdad? Que el perito le dice que eso, ¿verdad? Que en el año tal, cuando se creó la convención, no era posible, ¿verdad? Y si eso es así, al menos, bueno, si no se sabe qué querían exactamente los estados, entonces la Corte no debería meterse
a saber qué era lo que pudiesen o qué es lo que pudiesen ahora los estados interpretar de eso, sobre todo porque ni existía, ¿verdad? Y en cualquier caso, si los estados previeron proteger la vida humana dentro del margen donde en ese momento iniciaba o científicamente era el punto más lejos donde se podía proteger la vida humana. Entonces, si ese era el sentido, en cualquier caso, ahora debería tener sentido proteger también la vida humana desde que se une, ¿verdad? El espermatozoide con el óvulo y cuando inicia todo el proceso, ¿verdad? Solamente. Gracias, Gracias. Gilberto. Muchas gracias. Bueno, quedan varias preguntas. Vamos, ¿te parece, Sofía, hacer una más cada una y ya damos cierre porque es tarde y sobre todo para Gilberto y Pilar que están a 5 horas más que nosotros, ¿no es cierto? Así que les agradecemos el esfuerzo de estar hasta esta hora de la noche. Sí, yo lo que Sofía. voy a, yo lo que voy a tratar de hacer es unir algunas preguntas. Hay muchas preguntas en torno al impacto de Dobbs en el debate en general del aborto, no solo en el sistema interamericano, sino a nivel mundial. Así que ahí lanzo para Alfredo, sobre todo si cree que Dobbs puede impactar, algo ya lo dijo. Y también para Pilar, si en la selección, ahora la Corte Interamericana no va a tener que decidir, y va a tener que hacer una selección nuevamente de fuentes, o seguramente va a ser una selección de fuentes. Vamos a usar tu expresión Fontium Shopping, o utilizará préstamos o no. ¿Pensás que la Corte utilizará Dobbs? ¿Tiene Dobbs algo que la Corte Interamericana debería tomar en cuenta? Ahí bien, no sé quién quiere empezar. Alfredo, ¿estás ahí? ¿Te habilito audio? A ver, yo no creo que la Corte use Dobbs, no, estoy convencido que no lo va a usar. Primero porque la Corte, pensemos que Estados Unidos no es parte del sistema de la Corte, con lo cual eso la ayuda a no mirarlo. Y segundo porque la Comisión odia a Dobbs, defenestra a Dobbs como regla. Específicamente tiene comunicados de prensa diciendo que Dobbs es un desastre. Entonces, mal podría ser un caso que sea utilizado por la Corte. Lo que sí yo quiero marcar acá hay un tema interesante. Roe contra Wade en el año 73, que como bien decía Pilar, los apologistas de Roe contra Wade se comen la primera parte, o sea, el voto de Blackmun donde dice primero, pongamos esto en contexto, porque dice, si, como decía, si podemos reconocer que hay vida antes del nacimiento, entonces el derecho cae. Y esto se lo comen todos los apologistas de Roe contra Wade no lo dicen. Pero claro, se cayó Roe contra Wade y ahora tenemos Dobbs. Entonces tuvimos que inventar otro. Y en esa lógica tenemos que ver un país central. Y entonces hoy tenemos a Francia, que incorpora el aborto en su texto constitucional. Entonces vamos a ir mirando el paradigma hacia el otro lado hoy. Yo creo que la Corte va a ir a mirar que el sistema europeo, y más allá del caso mencionado por Pilar, ven cómo Francia lo reconoce a nivel constitucional. O sea, si tuviéramos que ir para ahí, yo no creo que la Corte. A ver, la Corte Interamericana es endogámica por definición. No le gusta ir a referirse a mirar otro. Esto hay un trabajo muy bueno en la UCA que han trabajado tanto Nicolás Laferrière como con Florencia Ratti y otros sobre el tema de dignidad, y en esa lógica han visto cómo la Corte Interamericana se mira a sí misma, se autorcita, y con ese autocita genera el precedente, que es otro elemento interesante para considerar. Yo no veo que se use Dobbs para esto, sí creo que la Corte se va a apoyar mucho en Artavia Murillo para argumentar esto, y tal vez, a ver, yo tampoco veo una sentencia, que cuando salga la sentencia, que creo que esta sentencia es un parto más largo que los 9 meses, llevamos no sé cuánto, y esto también es señal de la complejidad en donde está el caso. Si escucha, si vemos los debates en la Corte cuando se planteó Dobbs, o sea, las argumentaciones, vamos a ver que ni siquiera los jueces estaban convencidos del caso, ¿no? Esta demora en dictar sentencia también es un elemento importante a tener en cuenta. Yo no estoy viendo una sentencia radical,
en el sentido de que fuertemente adopte una posición. Creo que va a ir por un camino lavado y que busque condenar sin llegar a decir, porque corre un riesgo, un poco lo que decía el otro día Juan, del tema del populismo de la Corte, ¿no? Llegar a decir un concepto de ese tipo puede significar la bomba que reviente el prestigio de la Corte a futuro y que determine que esto no funciona más. Y esto es lo más peligroso que tiene. Creo que la Corte acá se está jugando su prestigio de largo plazo. Pasar a ser irrelevante en el sistema o tratar de seguir siendo un referente. Porque, insisto, más allá de todo esto, la Corte tiene sentencias maravillosas. Esto tengamos también en cuenta, ¿no? Pero, claro, cuando tengo una visión de otro tipo, imperial sobre mi rol, tengo un problema serio. Bueno, yo poco más para agregar, aunque una mini disidencia, como la Corte en Artavia citó a Roe v. Wade, haría bien ahora en citar a Dobbs, pero muy probablemente como va pick and choose, o sea, va a tomar lo que quiera, no lo tome, salvo que quiera tomar, y acá ahora sí vuelvo a coincidir con Alfredo, en que bueno, yo creo que lo que le daría prestigio a la Corte y que por lo demás, desde mi punto de vista, es lo más convencional, es la reafirmación, por supuesto, de la personalidad jurídica desde el momento de la concepción, porque esto esto lo ha dicho, lo dice el texto de la convención y lo ha reafirmado ella misma en Artavia. O sea, que no podía decir otra cosa, pero bien vale la pena agregarlo, recordarlo y volver a sacar la consecuencia. Sin embargo, una cosa, esto que Alfredo lo ha dicho varias veces, que me parece importante destacar, que por ahí yo con mi forma un poco más enfática a veces de hablar no lo remarcaba, ¿no? El reconocimiento, por supuesto, de la personalidad y del derecho a la vida y de la obligación de proteger, no se traduce necesariamente ni no siempre en la necesidad de una penalización en todos los casos, por supuesto que no, porque al final se traduce en una forma real y efectiva de proteger la vida no nacida. ¿Cuál es esa forma? Depende de la circunstancia de cada estado. O sea, todos los estados, si la convención establece que hay derecho a la vida de la concepción y hay obligación de proteger esa vida desde la concepción, por tanto, y además con la ley, esto no se puede cambiar. Lo que sí puede, y está en el margen nacional de apreciación de cada estado, es cómo protege la vida. ¿Con qué sí con la norma penal? Y si en el caso de que sea con la norma penal, ¿con qué tipo de norma penal? ¿No? Desde mi punto de vista, decir que hay una obligación de despenalizar y que la protección tiene que ser por otras vías legales, sería realmente, es decir, no habría ni siquiera fuentes en el derecho comparado pro aborto que admitieran que podrían sustentar una cosa así, ¿no? Lo que sí puede dar mucho margen es establecer la elección de la forma de protección, aunque debería haber una protección penal, ¿cuál o cuáles son las excepciones, cuáles son las penas, si las excepciones se establecen específicamente para el caso del aborto o por vía general como hace El Salvador, es decir, y quizá llamando la atención a los estados de la necesidad de ponderar con el derecho a la salud física, la integridad de la madre, etc. Es decir, la forma de protección es donde la Corte podría abrir un poco más. Ahora, ¿de qué fuente servirse? Ahí, en ese caso, Dobbs podría ser muy útil, porque en el fondo es de alguna manera lo que está estableciendo, ¿no?
Bien. Bien. Bueno, ahí varias preguntas, pero de alguna manera están respondidas tanto por esta aclaración que ha hecho Alfredo como Pilar. Damos entonces por terminado este encuentro, que la verdad que nos quedaríamos un buen rato más pensando y meditando en cada una de las cuestiones, pero vamos a ser un poco respetuosos del tiempo. Volvemos a agradecerle a cada uno, a Gilberto, a Alfredo y a Pilar por esta disponibilidad. Nos han honrado tanto bueno, en el libro, los que han participado, como también en este conversatorio. Les agradecemos a todos los que están aquí presentes también. Bueno, Max Silva siempre acompañándonos y bueno, y todos aquellos que les interesa esta temática para seguir pensando y bueno, veremos qué sucede con esta corte que nos permitirá después volver a reunirnos y seguir pensando una vez que tengamos la sentencia. Gracias, Sofía, por todo tu esfuerzo y organización también, siempre tan disponible y amorosa. Y bueno, les deseamos muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima, porque tenemos más libros para seguir presentando, así que seguramente nos volveremos a ver muy pronto en otra ocasión y con esta temática que nos preocupa. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias A por todo, ustedes. a los organizadores también. Adiós, gracias.